¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Debe ser tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. Seguramente reconociste este sonido y si eres amante de la carne, con más razón. Estamos hablando del preciso momento en el que echas la carnita al asador. Imagínate acompañar este delicioso corte con nopales, cebollitas y alguna salsa deliciosa. ¿Se te antojó? Ahora vayámonos un poco más atrás. Imagínate que ese mismo corte no salió de una carnicería ni de un rastro, sino de un laboratorio. Sí, tal como lo escuchas. Carne que no supone un sacrificio animal ni genera un grave impacto ambiental. Quizás ya hayas escuchado que la industria ganadera es una de las que más contamina el medio ambiente. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se necesitan aproximadamente 15,000 litros de agua para producir un solo kilo de carne. Es como si llenaras 100 veces una tina de baño. Lo mejor de todo es que la carne de laboratorio es una realidad. En este episodio conversaremos con los investigadores mexicanos al frente de este proyecto, Moisés Álvarez y Grisel Trujillo, líderes del laboratorio Álvarez Trujillo y quienes son profesores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey. Podríamos en el laboratorio hacer tejidos tan complejos como los que hace Madre Natura en los animales o en nosotros los humanos. Entonces, atendiendo a ese principio básico de que los tejidos se desarrollan a partir de células individuales, si creamos los ambientes convenientes, pues tú puedes hacer carne en el laboratorio, tú puedes ordenar a las células o hacerlas que se ordenen como en el tejido cárnico, si tú tuvieras la capacidad de crear los ambientes apropiados. Eso es lo que Mario Álvarez, experto en bioingeniería molecular, intenta lograr en el laboratorio junto con Grisel Trujillo y un grupo de investigadores. Y estoy segura que la pregunta que te estás haciendo es: ¿y a qué sabe esta carne? La primera vez que yo la probé tenía mayor textura de carne. O sea, lo que más predominaba era la textura de la carne, pero siendo muy honesto, el sabor era muy plano. Sí tenía una mordida muy padre, sí tenía una concentración de jugos, pero literalmente los sabores que se tenían era un poquito más en base de hongos, en base de cacao. Si nos damos cuenta, traía notas amargas. Sí, de repente empezamos a sentir dentro de los paladares la grasa, que es como normalmente se siente en la carne. Pero voy a ser honesto, si hablamos de sabor puro, creo que era un sabor muy plano. Pero si hablamos de experiencia en la boca, como si fuera carne, está al 100%. Es el chef mexicano Rodrigo Rivera Río, copropietario del restaurante Coli, quien presentó su primer platillo hecho con carne de laboratorio a pocos días de recibir una estrella Michelin. Estoy segura que tienes muchas dudas, entonces vayamos al grano. Yo soy Mariana León, editora de contenidos en Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias para Mentes Curiosas. ¡Comenzamos! Historias para mentes curiosas. Willem van Eilen fue un investigador y empresario holandés pionero en la creación y desarrollo de la carne cultivada o carne de laboratorio, y en los 90 consiguió una patente. Después de mucha investigación y experimentación, finalmente, en 2013, llegó la primera hamburguesa de laboratorio a Londres. Es obra de un equipo de científicos holandeses de la Universidad de Maastricht. Mark Post y su equipo tardaron 6 semanas en fabricarla a partir de 20.000 fragmentos que crecieron en laboratorio mediante sustancias químicas a partir de células madre vacunas. Este hito estuvo a cargo del también holandés Mark Post, un biólogo de la Universidad de Maastricht. Fue él quien inspiró al grupo de Trujillo y Álvarez a crear Forma Foods, una empresa enfocada en el desarrollo de sustitutos de carne con procesos de bioingeniería y bioimpresión. Es Grisel Trujillo. Nuestra idea o nuestra motivación es más bien, biomedicina, con propósitos terapéuticos,
o para generar pequeños trocitos de tejido musculoesquelético que podamos cohesionar con fármacos y con moléculas y ver cómo interactúa con otros tejidos de nuestra biología humana. Así es, su objetivo original era crear tejido muscular, pero con fines terapéuticos, no alimenticios. Pero el proceso para lo primero es mucho más complicado, como nos lo cuenta Mario Álvarez. El músculo que estábamos aspirando a hacer en el laboratorio, pues es muy similar al músculo que tiene un ganado en pie, un bovino, ¿no? Y cuando tú piensas en el sueño de crear un pedazo de tejido, ni siquiera un órgano completo, sino un trozo de tejido para implantarlo en un humano, pues inmediatamente también piensas que eso tiene que pasar por un proceso muy largo de validación, de desarrollo de la idea y finalmente de pruebas para llegar al objetivo último, que es beneficiar a un humano. Producir un trozo de carne para comer no es un proceso sencillo, pero es un paso intermedio, crucial hacia el objetivo de crear un músculo completo y proceder con su implantación. Conocíamos las técnicas para lograr hacer un pedacito de carne. En principio son las mismas técnicas que utilizaríamos para el otro propósito. Y el grado de pulcritud en el proceso, si tú quieres, es elevado para hacer carne, un alimento, pero no es tan estricto como para hacer un órgano, donde se requieren condiciones de asepsia y de cuidado en otro nivel. Ese fue el modo de pensar que nos guió a esta aventura, ¿no? Es no más fácil, pero es más evidente que esto se puede materializar en una década. Y tenemos las herramientas para hacerlo, sabemos cómo hacerlo. Aunque el gran objetivo de Grisel y Mario sigue siendo imprimir órganos capaces de reemplazar a aquellos que han perdido su funcionamiento por diversas razones. Y sí, digo imprimir, porque eso es lo que hace. Estas impresoras 3D, pues básicamente son máquinas que derriten un hilo de plástico y lo van depositando capa por capa para hacer una figura en 3D. Imagínate que al hilo ahora le llamamos tinta. Y como vamos a poner células dentro de ese material, vamos a decir que es una biotinta. Ahora imagínate que esas células son células bovinas, células que tomaste de ganado en pie. Tomas una biopsia, así como la que nos toman a veces cuando nos hacen algún análisis médico. Tomamos una biopsia y esa biopsia la llevamos al laboratorio. Las células que se utilizan son las llamadas primordiales o células madre, que tienen capacidad de reparar y reemplazar. También se les llama células troncales o células satelitales. De tu biopsia tú identificas las células satelitales y eso es relativamente fácil de hacer. Y esas, como necesitas muchas para imprimir un trocito de carne, esas las expandes, las cultivas en el laboratorio. Estamos hablando de muchas semanas de cultivo. Las células se cultivan y se transfieren a nuevas superficies. Se recolectan suficientes y después se mezclan con un hidrogel, parecido a una gelatina. Finalmente, una impresora 3D especial utiliza esta mezcla para crear una muy precisa bioimpresión. Necesitas un ambiente controlado de temperatura, de humedad, de control de gases. Entonces, todo ese proceso, el ambiente y la superficie que necesitan las células para crecer, es el cuello de botella en este momento. Entonces, no es algo que en sí sea extremadamente difícil. Sí tiene su ciencia, hay que tener mucho cuidado en ese proceso porque también es susceptible a contaminación y si se contamina, pues ya se echa todo el proceso a perder y eso es algo que hay que cuidar muy bien. Pero el tener un espacio suficiente es algo complicado. Si queremos producir toneladas de carne como ahora se hace con la ganadería tradicional, pues todavía hay que meterle mucho coco e ingenio para resolver ese problema. Como puedes ver, este proceso no es nada sencillo, pero el esfuerzo que estos investigadores, junto con sus estudiantes, realizan a diario los acerca poco a poco a su meta final. ¿Cuándo pensamos que vamos a tener un trozo de carne ya completo del tamaño de, no todavía de una rachera, de un sashimi? Imagínate un sashimi. Bueno, pues pensamos que eso lo vamos a tener en un par de años más. Y de ahí, para tener un bistec completo, pues faltan
otros añitos. Es momento de una pausa. A nuestro regreso, platicaremos sobre los países en donde ya ha sido aprobada la carne cultivada. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. Singapur fue el primer país que aprobó la venta de carne cultivada en laboratorio en 2020. El fabricante es la empresa estadounidense Eat Just, que creó la marca Good Meat para poder vender pequeños trozos de pollo, tipo nuggets o boneless, en el país asiático. It's a machine that grows the cells, and it'll make tens of thousands of pounds of meat without the need to tear down a single tree or use a single drop of antibiotics. Because this is how we make meat in Singapore. En el canal de YouTube de Good Meat puedes ver a Josh Tetrick, director de Eat Just, mostrar las instalaciones de Singapur y los tanques de acero donde se cultiva carne. Carne que no requiere de animales ni del enorme gasto de recursos naturales ni antibióticos de la ganadería tradicional. Apenas el año pasado, también en Estados Unidos, se logró la autorización. Por primera vez, el Departamento de Agricultura dio luz verde a Upsize Food y a Good Meat para vender carne producida a partir de células animales cultivadas en tanques de acero que saldrá directamente del laboratorio a la mesa del comensal. Los avances en las autorizaciones comienzan a ser notorios, pero es crucial balancear las preocupaciones éticas con los potenciales beneficios. Hola, ¿qué tal? Soy Janet Salcedo, directora de Mercadotecnia y Estrategia en la Asociación de Emprendedores Veganos de México. A Janet le causa duda el proceso de producción de la carne de laboratorio, no tanto por la parte ética, sino por todos los esfuerzos que se invierten. Cuando veo los números, cuando hablo con las personas que están desarrollándose en este ámbito y me pueden contar, ¿no?, en los grandes beneficios en cuestión de tantos animales que dejan de ser afectados por este proceso, pues me parece alentador. Otra cosa que me resulta preocupante, que no tiene que ver tanto con la parte ética, es el que de verdad todo este desarrollo, toda esta energía, fuerza, todo lo que se está invirtiendo en términos económicos, intelectuales, etcétera, para que suceda, que realmente sí termine, bueno, por un lado pudiendo escalar al nivel que se requiere para que sí sea la experiencia que la gente está esperando, y por otro lado, pues que la gente aún así tome la decisión de consumirlo. Los investigadores de Forma Foods han creado una alternativa vegetal a base de pasta de chícharo y aceite de coco. Esta carne vegetal llegó al restaurante Coli, cocina de origen, poco después de que esta ganara una de las prestigiosas estrellas Michelin. La carne se presentó en un plato especial, con un toque distintivo de betabel. El chef Rodrigo Rivera Río estuvo a cargo de esta degustación y algo que resaltó fue la textura, ya que es muy similar a la carne de origen animal. Ya he probado muchísima carne vegetal, esa es la realidad, o muchas proteínas vegetales. ¿Y qué es lo que a mí en lo personal nunca me ha gustado? Es la textura. ¿Qué es lo que hace la carne ser carne? Para mí es la parte de la textura, esta parte de la fibra de estos pequeños tubitos que retienen un líquido que cuando tú los coces se hinchan y entonces absorben todo ese líquido. Pues algo que me voló la cabeza es que la textura de la carne está. Ahorita estamos trabajando precisamente en este tema de sabor, pero creo que el tema de la textura ya está lograda. La fibra muscular, la grasa y la proteína son indispensables para que exista elasticidad y textura. Tiene los mismos niveles nutricionales que la carne, ya como tal, en temas de proteínas, de grasas, pero ¿qué es lo más cañón? El alcance al que puede llegar esto. ¿A qué sentido? Estamos viendo las maneras de cómo se le puede, a través de estos tres elementos, agregar sabores, agregar otro tipo de coloraciones para poder desarrollar nuevos sabores. Aunque Rodrigo no está completamente convencido de que la carne cultivada pueda reemplazar a la carne animal tradicional, reconoce que puede ofrecer ciertos beneficios. Pero lo que sí creo es que también puede ser una herramienta muy bien utilizada, y no me voy más lejos, sino en México tenemos lugares donde realmente hay una gran escasez y hay un tema de hambruna muy fuerte, y puede ser una proteína pues que literalmente nos puede ayudar para estas personas que
pues a lo mejor no tienen este alcance, ¿no? Además, como hemos mencionado, la huella ambiental que genera la producción ganadera es preocupante, por lo que la carne cultivada podría ser una opción viable y sostenible. La cuestión es que el ritmo de crecimiento de la población y el crecimiento de la demanda per cápita de carne es tal en este momento que si proyectamos al 2050, no vamos a tener ni agua ni espacio en tierra suficiente para seguir cultivando o seguir, criando ganado bovino. Este dato que comenta Mario es de suma importancia, pues se espera que para ese año el consumo de carne crezca un 50% más del actual. Los productos de origen animal son responsables de casi el 60% de las emisiones de metano, óxidos nitrosos y dióxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Según Peter Scarborough, investigador de la Universidad de Oxford, si cualquier persona que consume carne se adaptara a una dieta vegana, su huella de carbono se reduciría a la mitad. La producción de carne de res también necesita grandes extensiones de tierra, lo que impulsa la tala de árboles y la liberación de dióxido de carbono. Esto es solo un ejemplo del impacto ambiental de consumir carne. Nos estamos acercando a la recta final de este episodio. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver hablaremos sobre el futuro de esta proteína de laboratorio. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud, La prevención hoy es parte del tratamiento. el podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas. Como escuchaste al principio, en Singapur y Estados Unidos, la venta de carne cultivada ya se puede comercializar. Pero en México, ¿qué hace falta? Mario Álvarez nos platica cuáles son los retos que enfrenta actualmente. Tenemos que aprender muchas cosas de ciencia básica, de biología fundamental, que creíamos que sabíamos, pero realmente no sabemos. El arte de hacer tejidos no es solamente poner las células ahí, sino disponerlas en las condiciones apropiadas para que desarrollen la arquitectura que tienen nativamente, la arquitectura que tienen del tejido de donde son. Y eso no está muy establecido cómo hacerlo todavía en el laboratorio. De acuerdo con un análisis de la consultora McKinsey, para 2030 la carne cultivada podría proporcionar el 1% del suministro mundial de carne, y aunque suena poco, es un gran avance si pensamos que hace apenas unas décadas sonaba a ciencia ficción. El camino por recorrer aún es largo. Además, sabemos que para los amantes de la carne pensar en dejarla o una opción de laboratorio suena a un sacrilegio. Sin embargo, cada vez son más las personas que optan por ser veganas, como Janet. Para mí el veganismo es una postura ética que tiene que ver con buscar la libertad para todas y todos, animales humanos y no humanos, que nadie tenga que sufrir o ser asesinado por ser el alimento, el capricho, la ropa, el entretenimiento, los cosméticos de otras personas. Según una encuesta de Statista, en México se encuentra un 2% de toda la población vegana de América Latina, mientras que Reino Unido es el país donde más personas consumen comida vegana. El 36% de la población la aprueba, según la revista Chef's Pencil, encargada de elaborar este ranking. Bueno, como vegana es algo que personalmente no consumiría, sin embargo, creo que es una manera de contribuir a disminuir de manera significativa en la gente que al final pues sigue queriendo, deseando tener la misma experiencia y que tiene una resistencia a cambiar, a dejar de consumir animales. ¿La carne cultivada puede ser parte del futuro? Esto es lo que opina Grisel Trujillo, desde su posición como investigadora. Falta mucha gente que se interese por estas áreas, que nos falta mucho talento en estas áreas. En México somos muy creativos y creo que desarrollamos y formamos bien a nuestros ingenieros de alimentos, biomédicos, mecatrónicos. Hay espacio para todo. Entonces, esto va a suceder si más gente
participa y se interesa en que suceda. Y esta es la visión del chef Rodrigo Rivera Río. Yo creo que este va a tener que ser el sustituto a un precio mucho más moderado y ya pensándolo en un tema totalmente nutricional. Ya no va a ser en un tema donde, wow, la carne de laboratorio, sino creo yo que este va a venir a ayudar a una necesidad que va a haber en un futuro para hacer que la gente tenga que comer en un nivel nutricional bueno y que también en lugares superáridos o en lugares supercomplejos puedan haber este tipo de laboratorios que literalmente produzcan comida. ¿Y tú, cómo saboreas el futuro de la carne? Esto fue Historias para Mentes Curiosas. Agradecemos a Grisel Trujillo y a Moisés Álvarez, líderes del laboratorio Álvarez Trujillo, a Rodrigo Rivera Río, chef copropietario del restaurante Coli, y a Janet Salcedo, directora de Mercadotecnia y Estrategia en la Asociación de Emprendedores Veganos de México. En este episodio participaron Estefanía Cuartino y Ricardo Treviño con las entrevistas. Estefanía Cuartino realizó el guión, Karina Rodríguez estuvo a cargo de la edición y Orlando Oliveros en la producción y la dirección de voz. Yo soy Mariana León y antes de irme quiero recordarte que Tech Science es una plataforma web donde publicamos diariamente historias de ciencia e investigación. Si no la conoces, ¿qué esperas? También te puedes suscribir a nuestro newsletter semanal y consumir nuestros contenidos en redes sociales. Muchas gracias por haberme acompañado y nos escuchamos muy pronto. ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? ¿Te interesa ese tema? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas.